Desde Cuba, un saludo a todos. Mi nombre es Tania Rosa Ruiz y soy profesora de la Universidad Tecnológica de La Habana. Celebrar los 130 años de ese magistral ensayo martiano que es Nuestra América resulta motivo de gozo y convocatoria a la reflexión. Por ello, presentamos este trabajo, Nuestra América, en sus primeros 130 años, vigencia y permanencia. Emilio Roy, eminente historiador cubano, al referirse a nuestro apóstol y a su ensayo mayor, expresó: en su admirable trabajo Nuestra América, todo un programa de americanismo estudia, como pocos han sabido estudiarlos, los males que padece nuestra América, les describe las causas y les señala los remedios. Porque Martí, que en su trepidante vida política visitó varios de los países de nuestra América, se identificó siempre con sus rasgos específicos, hijos de su historia y las circunstancias de su desarrollo, y criticó las tendencias miméticas y los intentos de asimilar la cultura foránea en detrimento de la nacional. Como bien plantea Pedro Pablo Rodríguez, aunque muchas de sus ideas al respecto pueden ser leídas en variados textos de los años 80, ese ajuste de cuentas es la clave de su ensayo mayor Nuestra América. Allí, en unas pocas páginas, trazó el cuadro de las razones del permanente desajuste entre las instituciones y la realidad histórica continentales. Y más adelante expresa: luego, la identidad de Nuestra América, frase que con este ensayo cobra plenamente todo el valor de un concepto en el pensamiento martiano, es entendida por él como un proceso que se continuaba hacia el futuro. El concepto Nuestra América comienza a formarse en Martí en su estancia mexicana en 1875-1876, al encontrar allí un país con una rica historia prehispánica y ferviente defensor de sus raíces y valores nacionales. Se fortalece en Guatemala en 1877-1878, donde también estudia con atención su sociedad y comienza ya a usar los términos de Nuestra América y Madre América, como en la carta que dirige a Valeriano Pujol, director del Progreso, el 27 de noviembre de 1877, donde expresa: les hablo de lo que hablo siempre, de este gigante desconocido, de estas tierras que balbucean, de nuestra América fabulosa. Y finalmente se consolida durante su corta y fructífera estancia en Venezuela, 1881, donde entra en contacto con el espíritu de Bolívar, el prócer admirado al que nombra 157 veces en su obra escritural. Al referirse al término Nuestra América, Roberto Fernández Retamar señala que hay estudios que plantean que este término fue utilizado por otros autores anteriores a Martí, y acota: pero en los casos que aducen, la denominación surge esporádicamente, como en el encuentro de dados arrojados al azar, y no con el carácter de nombre de una realidad histórica, tal como sí ocurre en Martí. Ese nombre se le revela, según lo hemos dicho, al contacto directo con circunstancias latinoamericanas, pero su significado no permanecería invariable en Martí, sino que se iría cargando de sentido a lo largo de su vida hasta alcanzar su definición mejor en el gran texto de 1891. En este trabajo, que resume las ideas esenciales del latinoamericanismo martiano, imprescindibles en la actual coyuntura histórica, el maestro está alertando dos grandes peligros para nuestras tierras: el interno, que viene del aldeanismo, de la ignorancia, de la desidia, y el externo, que viene del desdén. En su última carta inconclusa a su hermano Manuel Mercado, vísperas de su caída en combate, ya no dirá desdén, sino desprecio, del vecino formidable, los Estados Unidos. Para advertir del peligro interno, encabezará su trascendental ensayo con esta idea: cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, y con tal que él quede de alcalde o le crezcan en la alcancía los ahorros, ya da por bueno el orden universal. Y más adelante alerta: lo que quede de aldea en América ha de despertar, con lo que llama a la necesaria actualización acorde a las nuevas condiciones históricas, a la imprescindible unidad entre nuestros pueblos y a eliminar las guerras fratricidas basadas en este criterio aldeanista, fomentando la unión contra el enemigo común. Los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse, como quienes van a pelear juntos. Para enfrentar el peligro externo, representado por el gigante de las 7 leguas, es necesario fomentar la unidad, porque es la hora del recuento y de la marcha unida. Sin embargo, esta unión ha de ser de fraternidad y solidaridad, unión tácita y urgente del alma continental, a diferencia de la soñada por Bolívar, que quería unir a todas nuestras tierras en un solo estado. Unos meses después, Martí reiterará esta idea de unión espiritual al expresar: el caso geográfico de vivir juntos en América no obliga, sino en la mente de algún candidato o algún bachiller, a unión política. Vedor profundo de la naturaleza humana, estudioso en detalle de las características de nuestros pueblos,
Martí comprendió la complejidad que podía significar la unión política de elementos tan disímiles, pero también la urgente necesidad de lograr la unión espiritual, unidad en la diversidad de nuestros pueblos que cuentan con múltiples elementos comunes. Unión espiritual, solidaridad fraterna, de eso se trata en el discurso martiano. Pero además, esta unión ha de efectuarse sobre la base de una sólida autoctonía. Esto se pone de manifiesto en el concepto martiano de hombre natural, que es el mestizo autóctono, cuya historia nace de otras historias, mezcladas en el brutal enfrentamiento, en la terrible colisión que significó el eufemísticamente llamado encuentro entre las dos culturas. De modo que nuestra historia, suma y compendio de otras muchas historias ignoradas e invisibilizadas, nos dio la autoctonía que nos permite identificarnos a nosotros mismos y a los otros. Y el maestro recalca la importancia de defender esta autoctonía. La historia de América, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. No es más, nos es más necesaria. Y aquí se evidencia otro rasgo de la escritura martiana, la importancia de la intencionalidad y la funcionalidad de lo que hacemos, lo que recalca cuando expresa: el premio de los certámenes no ha de ser para la mejor oda, sino para el mejor estudio de los factores del país en que se vive, en el periódico, en la cátedra, en la academia. Debe llevarse adelante el estudio de los factores reales del país. No es chauvinismo ni nacionalismo ultranza, es la clara conciencia de la necesidad de afianzar nuestras identidades como pilar de la formación y desarrollo de la nacionalidad. Como tempranamente destacó Emilio Roy, en su iluminador ensayo Nuestra América, el Partido Liberal México, enero de 1891, Martí proclama su fervoroso amor a la gran patria continental, que para él es Hispanoamérica, dejándonos expresados en breves y contundentes pronunciamientos el acucioso y comprensivo examen de sus necesidades más urgentes de satisfacer y de la forma en que deben ser gobernados cada uno de sus pueblos, a fin de consolidar la independencia lograda de España, de alcanzar la permanente estabilidad y el engrandecimiento de las repúblicas ya constituidas y poder rechazar los peligros de la absorción y explotación de las mismas por parte de la otra América, Norteamérica. Porque también es interesante destacar el planteamiento martiano de cómo ha de ser el gobierno del país, reflejo de la sociedad a la que dirige, pues sólo así podrá entender y resolver los problemas económicos y sociales que se presenten. Ello se hace evidente cuando dice: el gobierno debe nacer del país, el espíritu del gobierno debe ser el del país, la forma del gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país. O cuando señala: con el alma de la tierra había de gobernar, y no contra ella ni sin ella. Conocedor profundo del sistema de gobierno norteamericano, no es eso lo que desea para sus pueblos de América, y por eso alerta a lo largo de todo el documento del error de trasladar experiencias foráneas que no se correspondan con nuestras necesidades, con nuestra idiosincrasia, con nuestras condiciones, con nuestros elementos naturales. La batalla por la unidad nuestroamericana, que coincide con la plena madurez del pensamiento político del apóstol, que ha estado en constante evolución y profundización, se destaca ya en el discurso Madre América, pronunciada por alguien que es una autoridad reconocida y admirada en el mundo hispanoamericano, debido a sus numerosos trabajos publicados en los más prestigiosos periódicos del continente y a sus profundos análisis que lo señalan ya como un destacado político, además de eminente figura cultural. El 19 de diciembre de 1889, ante los delegados latinoamericanos a la Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington entre octubre de 1889 y abril de 1890, y que puede considerarse antecedente inmediato del ensayo que nos ocupa. Martí se mantiene muy al tanto de lo acontecido en la conferencia, porque avisora el peligro que ella representa a través de la información de primera mano que le suministra su discípulo predilecto Gonzalo de Quesada y Aróstegui, que funge como secretario de la delegación de Argentina. Porque en cuanto al peligro externo, Martí, como ningún otro político antes de él, identificó el surgimiento de los monopolios y de la oligarquía financiera como fusión de los negocios, capital mercantil y del Estado, y previó el expansionismo yanqui sobre nuestras tierras a través de la exportación de capitales, con lo que crearían una nueva forma de dominio, que hoy sabemos neocolonial, económico y político, que propiciaría el desarrollo de la fase imperialista del capitalismo norteamericano. Sus crónicas sobre la Conferencia Internacional de Washington constituyen el fundamento de su programa de enfrentamiento a este inminente expansionismo y lo colocan a la vanguardia de una lucha tenaz
contra el último vestigio del colonialismo español y el naciente neocolonialismo norteamericano. Con su extraordinario genio político, descubre las verdaderas intenciones del convite y alerta. Las entrañas del Congreso están, como todas las entrañas, donde no se las ve. Y en carta a Gonzalo de Quesada le advierte sobre los posibles resultados del Congreso, de donde nada práctico puede salir a no ser lo que convenga a los intereses norteamericanos, que no son, por de contado, los nuestros. Y más adelante en la misma carta le manifiesta: y una vez en Cuba los Estados Unidos, ¿quién los saca de ella? Martí sufre y trabaja denodadamente, entre bastidores, para conjurar el peligro que se avecina ante su vigilante mirada. Sobre nuestra tierra, Gonzalo, hay otro plan más tenebroso que lo que hasta ahora conocemos, y es el inicuo de forzar a la isla, de precipitarla a la guerra, para tener pretexto de intervenir en ella y con el crédito de mediador y de garantizador quedarse en ella. Cosa más cobarde no hay en los anales de los pueblos libres, ni maldad más fría. Afortunadamente, los pueblos de América no se dejan engañar y la delegación norteamericana no logra los objetivos que se había propuesto. La dolorosa agonía con la que siguió Martí los acontecimientos la describe así en el prólogo de sus versos sencillos. Mis amigos saben cómo se me salieron estos versos del corazón. Fue aquel invierno de angustia en que por ignorancia o por fe fanática o por miedo o por cortesía se reunieron en Washington bajo el águila temible los pueblos hispanoamericanos. ¿Cuál de nosotros ha olvidado aquel escudo? El escudo en que el águila de Monterrey y de Chapultepec, el águila de López y de Cualquier apretaba en sus garras los pabellones todos de la América, y la agonía en que viví hasta que pude confirmar la cautela y el brío de nuestros pueblos. El segundo intento del naciente imperialismo de establecer su hegemonía sobre nuestros pueblos fue la Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América, celebrada también en Washington de enero a marzo de 1891. En ella, Martí participa como delegado del Uruguay, del que era cónsul en Nueva York desde abril de 1887, y su participación en la misma es determinante para impedir los manejos imperiales y también para comprender la importancia crucial de lograr el desarrollo económico de nuestros pueblos que garantice la independencia política. He ahí una de las permanentes preocupaciones martianas, la necesidad de lograr el necesario equilibrio para evitar ser absorbidos por los países desarrollados, cuestión que se manifiesta también en el programático ensayo que plantea la importancia de abordar desde los gobiernos americanos esta voluntad de no dejarse absorber, lo que no excluye la posibilidad de asimilar lo bueno y tomarlo allí donde esté. Por eso dijo: injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Con lo cual exhorta a asimilar lo mejor de la experiencia internacional, pero sin perder nuestra esencia, nuestra identidad, nuestra autonomía. Otro aspecto interesante es la conocida oposición de Martí a reconocer la existencia de las clases sociales, enfrascado como estaba en lograr la unidad de todos los cubanos, sabedor de que el fracaso del anterior gesto independentista en Cuba se había debido precisamente a la falta de unidad. Con relación a esto, en 1892 dijo: hermanar es nuestro oficio, no hay más que dos clases entre los hombres, la de los buenos y la de los malos. Enoja oír hablar de clases, reconocer que existen es contribuir a ellas, negarse a reconocerlo es ayudar a destruirlas. Sin embargo, un año antes en nuestra América había expresado: con los oprimidos había que hacer causa común para afianzar el sistema opuesto a los intereses y hábitos de mando de los opresores. Es evidente que los hombres no solo van en dos bandos, los buenos y los malos, también se dividen en oprimidos y opresores. Y en sus versos sencillos ya había definido claramente en qué bando militaba. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Nuestra América es el programa político, la estrategia que Martí propone para la nueva América, de modo que este texto de extraordinaria actualidad mantiene hoy su vigencia porque el imperialismo sigue siendo el vecino formidable que nos desdeña y porque para salvar América hay que juntarse unidos en la diversidad. Por eso celebramos la realización de eventos como este, donde podamos reflexionar sobre nuestras urgencias y sobre la construcción de un futuro común, porque como nos enseñó el maestro en este ensayo que arriba, lleno de juventud y fuerza, a sus primeros 130 años, pensar es servir. Muchas gracias.